14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Pablo. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todos los lunes, desde hace 6 años, en este su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Lo hacemos también en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, la emisora que se ve, rcr750.com. En la gerencia de producción, en la gerencia general se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor. En una gerencia general es el director general de la estación Jaime Nestares. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo y darle la palabra, creo que va a ser muy útil, muy interesante todo lo que vamos a conversar. Los motivos de alegría. Miguel Cabrera llegó a los 3.000 hits y eso lo coloca, bueno, los hits, los honrones, los dobles, eso levanta el espíritu nacional. Qué orgullo y felicitaciones. Bueno, le han dado tantas, pero bueno, desde aquí una pequeña, una modesta felicitación a Miguel Cabrera. Contentísimos del resultado de ayer en Francia, preocupados también por los avances que ha habido en los enemigos de la Unión, los enemigos de la articulación, pero contentísimos de que Macron haya ganado, además lo haya hecho con unos números tan importantes, ¿no? Preocupados por esas declaraciones que dio el presidente de Argentina, Alberto Fernández. La verdad que uno no sabe dónde para la gente, ¿no? Yo creo que vale la pena ahí utilizar la palabra de Felipe González. Después que no me digan que no sabían, que no tenían información de lo que ocurría en Venezuela. Pero ese intento de blanquear a lo que ocurre en Venezuela de verdad que da lástima. Es preferible pasar agachado, mantenerse de perfil, que salir con unas declaraciones de ese tipo. Solicitar recursos, por favor, apoyo para la profesora Ossoff de la Universidad Católica, esposa de fallecido, pero querido, admirado profesor Antonio Coa. Recursos, por favor, también para Elías Santana y la profesora Nelly Arenas. Están los crowdfunding en nuestra página. Preocupados por el genocidio que sigue ocurriendo en Ucrania con el ataque de la Unión Soviética. Bueno, pero tenemos buenas noticias también y tenemos un tremendo invitado. Nuestro tremendo invitado es Orlando Viera Blanco. Él es embajador, profesor de cultura política, columnista del Universal, Diario Las Américas, creo que otros medios más. De todas maneras, si me fallo en algo, Orlando, por favor, tú mismo me corriges. Es abogado, politólogo, con maestría en esa área, pero también con un MBA en administración de empresas en Westfield University, en la Universidad de Westfield. Bueno, con él queremos hablar de un tema que es, de varios, pero de un tema central, que es la diáspora. Bienvenido, Orlando. ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar nuestra invitación y tu tiempo. Yo sé que tienes muchas ocupaciones y que estás haciendo muchas cosas. Así que, por favor, comienza contándonos qué es lo que estás haciendo. Bueno, mi querido profesor, primero muchas gracias a ti y a la emisora. Un saludo al director, ciertamente, a Jaime Nestares. Un saludo a toda la audiencia. No te preocupes, los mediodías aquí tratamos de bloquearlos para normalmente atender este tipo de compromisos con nuestra diáspora. Bueno, primero que nada unirme a la celebración del hit número 3000 de Miguel Cabrera,
como me gusta decir, más que abogado o politólogo, como he dicho, cualquier cosa, soy pelotero. Entonces, que un hombre como Miguel Cabrera, por cierto, haya llegado a los 3.000 hits, pero además sea el único en la historia que titule 2 MVP, dos jugadores más valiosos, una triple corona, más de 600 honrones, más de 500 honrones, perdón, 600 dobles y más de 300 de averaje, es sin duda hacerle honor a lo que tú siempre comentas, que la diáspora es el principal activo y la principal reserva que tenemos los venezolanos. De tal manera que me uno a esa celebración y desde aquí en Canadá la comunidad ha estado muy pendiente, obviamente, de llenarse un poquito de felicidad, de fe y optimismo, que es lo que estas cosas te generan cuando ves a un compatriota levantando el pabellón nacional con la bandera de fondo de esta manera. De tal manera que me uno a esa felicitación. Y te comento que, bueno, que aquí en Canadá, para abrir nuestra conversación del día de hoy, seguimos adelante. Canadá es una inmigración muy diferente en ciertos aspectos, sobre todo de orden académico, educación, a la que tú puedes observar en el resto del continente americano, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Es interesante cómo, ciertamente, hablando de venezolanos destacados, los venezolanos que llegan aquí a Canadá promedian, por cierto, de 15 años de edad o menos, son al menos un 25% de la población inmigrante, de los cuales de 15 años o más, al menos un 18% tienen estudios universitarios, que es superior al índice de preparación académica que registran los adultos canadienses, que es de un 16%. Lo que quiero destacar es que, además, con maestría y posgrado, estamos llegando casi al 7% y ocupando cargos directivos en Canadá, un 10%. Todos estos números que te acabo de dar superan a la media canadiense. Quiero decir, en términos académicos, por supuesto, los cargos directivos, los cargos gerenciales son superiores para nacionales canadienses. Ok, estás hablando de la diáspora, las características de la diáspora en Canadá. En general, la diáspora en el mundo, la venezolana, tiene en promedio, está por encima de los años académicos, sea bachillerato, universidad, posgrado, de aquellas poblaciones y de las ciudades y poblaciones que los acogen, que los reciben. Tú has visto, has hecho un seguimiento, porque además llevas ya ejerciendo como embajadora ya en Canadá. Tú has visto cómo ha cambiado el mundo. Estás viendo cómo la invasión a Ucrania ha significado un golpe al tema del gas, al tema del petróleo. Eso incluso ha movilizado al gobierno norteamericano hacia Venezuela, pero en Latinoamérica, si antes teníamos a Macri apoyando, si antes teníamos un gobierno en Chile distinto, en Perú distinto, las cosas están cambiando y los riesgos en Colombia y los riesgos en Brasil. ¿Qué significa y qué consecuencias tienen estos cambios? Y la vida es cambio e incertidumbre. ¿Qué consecuencia tiene esto para Venezuela, digamos, para el proyecto y la posibilidad de recuperar la democracia en Venezuela? Caramba, mi querido profesor, le agradezco mucho esa reflexión, porque ciertamente es bueno comentar que Canadá en el continente, en el hemisferio, ha sido muy coherente y muy firme en acompañarnos en lo que hemos denominado el proceso restaurador de la democracia y la libertad en Venezuela. Cuando, por ejemplo, hubo la visita de funcionarios norteamericanos a Venezuela, rápidamente la ministra de Energía aquí en Canadá le dijo que si están buscando petróleo, el petróleo está en Alberta. El petróleo canadiense, que por cierto tiene las mismas características del petróleo venezolano. Cuando otros países se han desmarcado sorpresivamente, incluso en Latinoamérica, de lo que ha sido la atroz y aberrante invasión a Ucrania, de Rusia a Ucrania, Canadá ha abierto los cielos de Canadá para darle
estatus de residente permanente al menos por 3 años a los ucranianos, pudiendo tramitar este tipo de visa en apenas 2 semanas, cuando Canadá normalmente tarda hasta 2 o 3 años para agotar una visa de trabajo o cualquier otra que quieran tramitar hacia Canadá. Canadá ha sido específicamente Venezuela en términos humanitarios, uno de los países que ha liderado lo que hemos llamado las conferencias de donantes. La última conferencia de donantes recaudó al menos casi 1 billón de euros, los cuales, hay que aclarar, no se entregan de inmediato, se entregan bajo la condición de programas especiales que se presentan ante las naciones que son finalmente receptoras de estos recursos, como Colombia, como Perú, como Ecuador y otros países de Latinoamérica, donde está sentada la mayor parte de la diáspora. Canadá también ha favorecido a muchas fundaciones y stakeholders, grupos de interés venezolanos, en temas de ayuda a la educación, en ayuda alimentaria, y un lobby, por cierto, absolutamente extraordinario, contundente, del cual yo he sido copartícipe ante las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas, ante la Corte Penal Internacional, ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ante todas las estructuras de derechos humanos de Naciones Unidas, para impulsar las denuncias por violación de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad. Recordemos que Canadá fue la que prácticamente financió el primer año de la Fact-Funding Mission, y allá estuvimos en Ginebra para tratar de prolongarle la vida a esta Fact-Funding Mission, que es la que ha respaldado en mayor contundencia la investigación que aún hoy se tiene ante la International Criminal Court. Por decirte un abanico, en lo humanitario, en lo político, en lo social, en lo migratorio, en lo académico, en lo nutricional, en lo relativo a la justicia penal internacional, que Canadá ha impulsado con su diplomacia de paz. Ok, tenemos en este momento 7 millones de venezolanos, 7.200.000 venezolanos fuera. Digamos, es la migración más grande en este momento en el mundo. La ucraniana sigue creciendo a un ritmo impresionante en la medida en que el genocidio está avanzando con fuerza en Ucrania. Ya estamos hablando de varios millones de ucranianos fuera de su país. Ahora, esos 7.200.000 venezolanos equivalen a lo que era Venezuela en 1960. Es decir, es un país que supera a Uruguay, que supera a Costa Rica, que supera a varios países centroamericanos, que supera a Panamá, que supera a varios países nórdicos. Y en esos países hay un montón de ministerios y hay un montón de empresas y hay un montón de organizaciones de la sociedad civil haciendo cosas. ¿Qué puede hacer, qué está haciendo, qué ha pensado? Porque lo que uno percibe es que toda esa data, toda esa información la ha venido levantando la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil. Y rescato esto porque la sociedad civil está haciendo política con P mayúscula, está preocupada por la política, está preocupada por la desnutrición, está preocupada por los presos políticos, por el nivel de violencia, por los derechos humanos, por todo eso. Y eso son organizaciones de la sociedad civil que lo están trabajando. Esas organizaciones de la sociedad civil que están haciendo política, repito, porque están preocupados, entienden que hay que hacer política en serio. Cuando uno ve los datos de cualquiera de las encuestadoras, no importa el nombre y los porcentajes de un lado o de otro, en general la coincidencia es los partidos políticos están en el subsuelo, el liderazgo político está en el subsuelo. ¿Cómo hacemos para esa desafección, ese desapego que hay de la sociedad con respecto a el liderazgo político? Y cuando me refiero al liderazgo político es tanto el que está hoy ejerciendo gobierno o usurpándolo, como lo quieran llamar, o quienes están del otro lado tratando de rescatar la democracia. ¿Cómo con esos números se puede hacer algo? Y además, ¿cómo es posible hacer algo con ese nivel de división cuando la política es búsqueda de cohesión social,
búsqueda de consensos, articulación. ¿Cómo hacemos para abordar ese tema? Bueno, mi querido profesor, ahí sí necesitamos varios lunes para desanudarlo, porque yo que estoy en un mundo parecido al vuestro, es decir, yo estoy en el mundo todavía, me siento más ciudadano que embajador, me siento más venezolano y me siento más republicano que político, que actor político. Uno está, como diría Confucio, en el justo medio de muchas circunstancias, ¿no? Yo diría que hay un primer aspecto, que si se dice política con P mayúscula, el proceso de integración y el proceso, digamos, de inclinación de la diáspora, ese activo importante en el exterior, para contribuir a procesos de adaptación en los países donde nos encontramos, pero también a procesos contributivos respecto a la desgracia que se vive en el país, sin duda alguna, los grupos de interés de la sociedad civil venezolana en el exterior han sido mucho más activos y mucho más preocupados, porque de eso se trata un poco, ¿no? Adaptación, integración y ayudar a nuestros compatriotas en el exterior. Mientras que la actividad política o los actores políticos, y ahí me meto un poco en el saco diplomático, hemos estado muy inclinados a coordinar esos stakeholders, obviamente, en todos esos aspectos humanitarios, pero también somos los voceros frente a los estados en cuanto a la recuperación de la democracia, la defensa de los presos políticos, de los derechos humanos y de la ayuda humanitaria. ¿Dónde está el gap a veces? Que mientras se resuelve eso tan complejo que es la restauración de la democracia, de la libertad, mientras se resuelven los aspectos de derechos humanos, obviamente quien está en la agenda del día a día es la sociedad civil. Y desde Canadá, por ejemplo, sin duda alguna, hemos intentado siempre de integrarnos a esos stakeholders para ser nosotros los voceros frente al Estado canadiense de las necesidades que ellos manejan muy bien e incluso de recursos para que dentro de la especialidad del trabajo cada stakeholder se ocupe o obtenga algún tipo de orientación, apoyo o recurso para canalizar ayuda a nuestros compatriotas. Aquí en Canadá, por ejemplo, hay cerca de 80 NGOs, lo que llaman ONGs, en diferentes especialidades, tanto en especialidades de salud como en educación, adaptación, temas educativos, temas alimentarios y un largo etcétera, temas de restauración democrática. Pero cuando hay el desencanto en la política, profesor, cuando no se cumplen las expectativas que generaron los actores políticos, imagínense las expectativas generadas por allá por el 23 de enero del 2019, el desencanto es profundo, la ilusión de regresar a casa se desvanece y de pronto se genera ese gap que es injusto entre la sociedad civil que sigue trabajando en las mismas rutas que hablamos antes y los actores políticos quedan como atrapados en ese desencanto. Acabas de mencionar, Orlando, el tema de las organizaciones que hacen actividad política y social y de integración en el caso de Canadá, ¿no? Nosotros tenemos mapeado más o menos más de 1000 organizaciones de la diáspora, debe haber más que eso en todo el mundo, ¿no? Entonces, esas organizaciones llevan, bueno, desde el año, porque este éxodo masivo comenzó en 1998, el día 1, y estamos hablando de organizaciones que desde ese momento, cuando nadie creía el tema en Venezuela, lo vienen haciendo, vienen trabajando con las uñas, muchos, y a veces uno resiente que no se les preste la debida atención, incluso no se les reconozca la labor que han venido haciendo, incluso que no se les escuche esa experiencia de la gente en Francia, de la gente en Suecia, de la gente en Colombia, que son organizaciones pero activísimas, que han logrado conseguir algunos recursos, pero trabajan con las uñas en procesos de integración. Ahora, dentro de Venezuela también hay unas organizaciones que están pendientes de esa diáspora, ¿no? Que dicen, bueno, yo creo que allá hay un activo y hay una posibilidad de articulación, porque el mapa venezolano se transformó. El mapa, esos 7 millones de venezolanos, nadie sabe cuánto van a retornar, eso es una decisión absolutamente personal, pero hay organizaciones en Venezuela, gremios empresariales, gremios profesionales, que están
vinculándose, articulados, conectados a esa realidad. Pero antes de pasar a ese tema, tú que estás además en contacto con los problemas de la gente, los problemas de la cédula, los problemas del pasaporte, los problemas de los jubilados y los pensionados, los problemas... mi sensación es que el desprecio del gobierno por los ciudadanos venezolanos que ni siquiera los consideran los datos, es decir, para el régimen venezolano no existe la diáspora, no existe éxodo, sin embargo después hacen unas tonterías como decir, llegaron 200 personas en un avión cuando se están yendo diariamente más de 1000 y pico de personas de Venezuela, y producto precisamente del modelo que se está desarrollando. ¿Cómo se puede hacer para abordar esos temas? La pregunta siguiente es, ¿están preocupados por esos temas? ¿Se está buscando solución, por ejemplo, al tema de los pensionados y los jubilados y los recursos que ellos requieren dentro y fuera de Venezuela? El tema de los pasaportes, y tú lo conoces muy bien, el pasaporte y los documentos de identidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el reto y cuáles son las actividades que hay que desarrollar allí? Porque después quisiera elaborar sobre la primera parte, que es cómo articulamos todas esas capacidades en el mundo a Venezuela. Bueno, voy a hablar un poco en lo que ha sido mi gestión, ¿no? En cuanto a temas de pensionados y jubilados, lo que desde la embajada, por ejemplo, canadiense, hemos tratado de hacer es generar puentes con universidades en Venezuela y con stakeholders o posibles venezolanos que ayuden a determinadas facultades en la Universidad Central, por ejemplo, y la Universidad de la Luz de Maracaibo, e incluso a los estudiantes para tratar de terminar su escolaridad. Es un granito de arena, Tomás, para de alguna manera oxigenar y darle pulmón a centros de investigación, a determinadas facultades en la central, inclusive a su proceso de remozamiento en cuanto a devolverle el internet o devolverle seguridad. Por otro lado, en cuanto al derecho a la identidad, y sí me tocas una tecla que para mí ha sido un asunto desde el primer día que fui designado embajador. Desde el primer día, estoy hablando por allá por el mes de enero, febrero del 2019, le he venido solicitando a Canadá y a un grupo de países que lancemos un pasaporte Nansen. Nansen fue un diplomático noruego que en los años 20 y 30 tramitó un pasaporte cuando no existía Naciones Unidas para refugiados y para exiliados de la guerra civil rusa, casualmente, que se inició con la Revolución Rusa. Este pasaporte Nansen es el precedente de lo que se llama el permiso de viaje o el pasaporte para, vamos a llamarlo así, para asilados, para refugiados, que le otorga un derecho de identidad. Esto no ha sido posible porque es difícil congeniar que se autorice un pasaporte paralelo a un régimen que tiene el control sobre la identidad por razones de seguridad de Estado en cada uno de los países involucrados. Yo casualmente esta semana misma viajo a Estados Unidos para tratar de reimpulsar nuevamente eso del derecho de identidad. Que te está hablando, y no tengo en reparo en decirlo. Yo fui a la propia sede de la embajada donde soy embajador para tratar de tramitar mi pasaporte. Fui tratado con respeto, como eventualmente se trataban a los venezolanos que estaban allí haciendo cola a temperaturas gélidas para tratar de obtener su derecho de identidad cuando esto es un derecho normal. Mi pasaporte, obviamente, después de canalizado el trámite por el control de identidad, no fue otorgado, ha sido bloqueado, y yo soy una de las víctimas de este tipo de bloqueo del derecho fundamental de identidad consagrado en el artículo 56 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que no hace distingo de ningún tipo de credo, religión, forma de pensamiento político para que te concedan un derecho ciudadano. En consecuencia, esto es muy grave porque yo sí he sabido de casos, y tú lo sabes también, y tienes esa estadística, de cómo repercute la no tenencia de una identidad y un pasaporte en los niños, por ejemplo. Hay niños que no han sido atendidos en Latinoamérica por no tener una identidad en un hospital. Peligra su vida. Hay niños que no forman parte de programas escolares o programas educativos y otros programas también extracurriculares porque no tienen identidad. Y esto agrégale toda una comunidad de venezolanos que no pueden aspirar a un estatus legal en términos de migratorios, en términos de trabajo, en términos de estudio,
En términos de integración, hablábamos ahora, en términos de adaptación, porque no tienen un pasaporte. Esto es sumamente grave y caemos nuevamente en el tema del gap, del distanciamiento entre el actor político o los actores políticos y la sociedad civil. Nosotros tenemos que darle respuesta a la sociedad civil de alguna manera, pero también necesitamos que la comunidad internacional, en el marco de ese precedente Nansen y del derecho humanitario internacional, nos escuche. Es ahí donde yo elevo la voz y digo, nosotros los embajadores que estamos en el cuerpo diplomático del gobierno interino tenemos que unirnos a esas 1000 NGOs o a los actores que articulan esa red global, en la cual estás tú precisamente como director, para lograr que se logren objetivos como un acuerdo, así sea piloto, donde un pasaporte sea emitido con esta autoridad que te he dicho y sea reconocido por países donde iniciemos el proceso de un pasaporte para los venezolanos, al menos en la diáspora. Orlando, tú tocas un tema que además es preocupante. Yo recuerdo en 2018, conversando con el que era en ese momento canciller de Colombia, Holmes Trujillo, hablábamos, y con el equipo de Migración Colombia, hablábamos del tema de los niños que estaban estudiando en los colegios colombianos. Entonces, esos muchachos no tenían cédula, entonces tú no sabías cuando terminaba el año a quién estabas graduando, si el muchacho podía pasar o no la materia, de quién se trata. Entonces, bueno, yo creo que ahí el gobierno colombiano ha dado unas señales extraordinarias de lo que se puede hacer. Le dio nacionalidad inmediata a los 25.000 venezolanos, inmediatamente con el estatuto está normalizando la situación de los más de 2 millones de venezolanos largos que hay en Colombia. En general Latinoamérica ha respondido, pero son los temas en los que uno siente el divorcio entre la política entendida con P minúscula con la política en términos mayúsculos. El asunto de los muchachos que no pudieron terminar la universidad porque no tenían el pasaporte al día, o que no les dieron el título, o que la gente que no puede. Entonces todos esos temas son ejes fundamentales de la política, pero eso lo vamos a dejar para trabajarlo en el segundo segmento y nos conectamos al segundo link al retorno de esta pausa, Orlando. Gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana,
sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con un invitado de lujo, con Orlando Viera Blanco, quien es embajador, profesor de cultura política, es columnista en el Universal, el diario Las Américas, es abogado, politólogo con maestría además en esos ámbitos y en la administración de empresas. Estábamos hablando con Orlando de todos esos problemas que tiene la diáspora venezolana, igual que los venezolanos dentro que del país, digamos. El tema de los pensionados jubilados no está afuera, también está dentro. El salario que supuestamente acaban de subir, yo he tenido entrevistados a dirigentes sindicales, estamos hablando de $32. $32 no llega ni siquiera a cubrir el rango de pobreza extrema en el que el Banco Mundial califica a quienes devengan $1.50 como salario día. Entonces estamos por debajo, es decir, estamos no en pobreza extrema, sino en lo siguiente, extremísima. Estábamos hablando de los problemas de los niños apátridas, estábamos hablando incluso de los servicios consulares. El servicio consular venezolano fue diseñado para un país de inmigrantes, sino un país en el que, bueno, había gente que viajaba, pero no permanecían en Venezuela, retornaban a Venezuela. En este momento tenemos cuando me hablabas de la cola en situación gélida para buscar el pasaporte, además los pasaportes son unos instrumentos de lujo porque el costo del pasaporte es de $300 al final, ¿no? O 300 euros, yo no, pero por ahí anda. Dice, bueno, en cualquier parte del mundo un pasaporte cuesta, no sé, entre 30 y $80. Es decir, ¿qué tiene ese pasaporte que lo hace? Más bien cuando la gente lo que está buscando es más bien salir del país. Entonces, es el pasaporte, es el espacio físico, es las dificultades para trasladarse de cualquier lugar. Imagínate, estás en cualquiera de en Ottawa, en Vancouver, en Calgary, trasladarse a algún sitio cuesta plata y además son espacios pequeños, no están diseñados para atender ese volumen de venezolanos que están fuera. Entonces ahí tenemos todo un área. ¿Qué han pensado ustedes sobre este tema? ¿Qué hay allí? ¿Qué se puede hacer? Si lo han pensado, digamos, si está incluido allí en la reflexión. Bueno, la verdad te comento que nosotros hemos trabajado con las uñas y el corazón, como me gusta decir. Nosotros hemos tratado de brindar la mayor parte de los servicios consulares de certificación de notas, certificación de títulos, homologación, o mejor dicho, autenticación de poderes, fe de vidas, tratando de hacerlo de una forma muy artesanal, porque hemos tenido que generar nuestros propios procesos de autenticación y de certeza de los venezolanos que vienen a nosotros a este proceso. Lo hemos tenido que también interrumpir porque no contábamos con recursos. No contamos con recursos al día. Y prácticamente todo el equipo que desde el principio he tenido yo en la embajada ha sido un equipo de voluntarios ad honorem. De tal manera que no quiero excusarme, pero esta es la realidad. En Canadá, la inmigración latinoamericana, Tomás, fuerte, llegó en los últimos 10 años. El 50% de la migración latinoamericana ha llegado en los últimos 10 años. Principalmente la representada en países como México, como Colombia, como obviamente países centroamericanos, Ecuador. Y a mí lo que me duele y me causa mucha tristeza en esta situación
es que todos estos países cuentan, como bien lo dices tú, con un servicio consular, con un servicio diplomático, atención, no solamente al servicio de esos 11 o 12 servicios consulares tradicionales que tú conoces y que hemos mencionado, donde está el derecho a la identidad, sino también un servicio diplomático que fundamenta la cultura. Ahí quería llegar. Porque cuando tú hablas de que el principal activo es la diáspora, que la principal reserva es la diáspora venezolana, por ejemplo, o cualquier diáspora migrante, la reserva, a su vez, de esa diáspora es nuestra cultura. Entonces, a mí me da mucha tristeza cómo, mientras otras misiones diplomáticas tienen todo un proceso de integración, de apoyo y de ayuda y de lobby de antesala frente al país donde se encuentran para enaltecer festivales literarios, festivales de teatro, festivales de cine y otras expresiones culturales, mientras le abren las puertas a un gran número, un caudal de estudiantes que quieren venir a Canadá para, digamos, realizar intercambios de estudios, para hacer sus estudios incluso de pregrado o de posgrado, mientras son servicios y misiones diplomáticas que están, digamos, de alguna manera abriendo las oportunidades de intercambio de negocios, respetando las culturas de origen. Nosotros nos hemos impedido de esto porque nos han liquidado de alguna manera nuestro sentido identitario, nos han liquidado nuestro sentido de permanencia. Entonces, ahí volvemos a la importancia de las NGO. ¿Quiénes hacen, a fin de cuentas, toda esa labor que también debería ser parte activísima de un servicio exterior? En este caso, la mía como embajador. Bueno, los stakeholders, las fundaciones, las NGO que se encargan de alguna manera de que ser la voz venezolana, la voz de la diáspora frente al Estado, o en este caso Canadá, para lograr objetivos, no solamente desde el punto de vista de restauración democrática u objetivos políticos, sino objetivos de reivindicación y de protección de la cultura, que insisto mucho en eso, es a fin de cuentas el activo del activo, es la reserva de ese activo que se llama diáspora, que es lo que de alguna manera nosotros tratamos también de mantener vivo, porque liquidar ese activo cultural es liquidar la historia, es liquidar el tejido social, es liquidar, a fin de cuentas, la memoria de los venezolanos para que cuando llegue el momento de llegar a casa podamos restaurar no solamente la democracia y la libertad, sino también la identidad. Orlando, además, tú eres profesor en esa área, en el tema de la cultura y la cultura política. Lo que está señalando es fundamental porque es la posibilidad, como hacen los itálicos, esos 200 millones de itálicos esparcidos por el mundo, ¿no? Pero eso tiene como contrapartida políticas en las que hay el derecho, se reconocen los derechos sociales y políticos de esos ciudadanos a participar en las elecciones y a ser elegidos. De hecho, Portugal reserva un espacio para su diáspora en el Parlamento, lo hace igualmente Italia, lo hace Colombia, lo hace Ecuador, lo hace Francia. Digamos que hay toda una idea de cómo aprovechar a esas diásporas que tuvieron los italianos enormes, portugueses, colombianos, por supuesto. Incluso México tiene hasta para las elecciones regionales representación en las asambleas legislativas de los estados más próximos a Estados Unidos. Y eso me lleva a dos cosas, ¿no? Uno, la experiencia de los servicios exteriores de algunos países que tienen incluso consulados itinerantes. Bueno, porque hay gente que vive en el centro en París y esto es un estudio que ha hecho una de las organizaciones, Chipilo, que le ha hecho un seguimiento a cómo se hace política consular en los otros países para facilitarle la vida, para no alejarse, sino para acercarse a los ciudadanos, ¿no? Eso es estar cerca de la realidad de los ciudadanos. Entonces tienen una especie de bibliobús, como tenía el Banco del Libro, en este caso con todos los servicios consulares, y llega a un determinado punto y atiende a toda la comunidad y le resuelve los problemas a sus ciudadanos. Y
Yo creo que ese es el tipo de cosas que uno debería estar pensando para estar cerca de los problemas, de las realidades, de los requerimientos, de la fe de vida, de las constancias de buen comportamiento, etcétera, etcétera. Y la otra es el tema político. Uno dice, bueno, de los 7 millones, el último informe que ya lo teníamos como dato, pero está reiterado por el informe de la Comisión que envió la Comisión Europea a Venezuela para las recientes elecciones, y allí el dato es que solo hay 107.000 inscritos de los venezolanos en el exterior. Eso debería haber sido una preocupación de todos los partidos políticos, ha sido preocupación de la sociedad. ¿Por qué no ha sido eso un tema central en la agenda de los partidos, el tema de la inscripción de los venezolanos en el exterior, en el registro electoral? Bueno, sí lo ha sido. Otro tema es que no se logre lo que podríamos denominar, no sé si la palabra es correcta, una suerte de homologación de esa data. En estos 3, casi 4 años que tenemos en el cargo, también desde el primer día, recuerdo que se inició todo un proceso de conteo de esos venezolanos en el exterior que existe, ¿no? Que existe una data, aquí en Canadá muchos se registraron y se inscribieron. Ahora, que ese censo realmente sea reconocido como un censo que el día de mañana, que es ya, porque ya estamos hablando de que el 2024 está a la vuelta de la esquina, y vamos a tener todo un proceso electoral donde al menos de esos 7 millones que tú mencionas, 3 millones son votantes. Eso es gravísimo. Y eso es parte de lo que debería dar lugar a una negociación, que toda esa data quede registrada y quede de alguna manera reconocida, lo que es el proceso de migración, de dirección de todos los venezolanos que no hemos visto forzados o no hemos visto en el destino de mudarnos de nuestra residencia electoral. Eso es parte de los desafíos. Sí se ha intentado hacer, pero sin duda alguna es como regresamos al derecho de la identidad. Hay cosas que el régimen, en su afán de control y en sus aspectos políticos y estratégicos, él no te va a congeniar u homologar o reconocer todo un proceso de migración de venezolanos en el exterior, porque sabe que un elevadísimo porcentaje de esos votantes le van a desfavorecer. De tal forma que no dejo de decir con esto que tienes toda la razón, en el sentido de que debería ser parte de la agenda continua y constante con las naciones donde nos encontramos, para que a su vez en los procesos de negociación o en las aproximaciones en los órganos multilaterales, esto se mantenga visible, se mantenga como una denuncia continua, porque volvemos al derecho a la identidad, que entre otras cosas es el derecho a elegir y al ser elegido. Por cierto, un dato es que acabo de leérselo al profesor Salgueiro. El distrito electoral más grande que tiene Venezuela es la diáspora, más que el Zulia, porque estamos hablando de 3 millones de votantes. Así de importante. No, es el estado más grande de Venezuela. Y eso me permite vincularlo con las reflexiones que estamos adelantando. Es decir, en 1937, Arturo Lerpietri escribe: en este momento necesitamos una estrategia de gobernanza de la diáspora. Digamos, nosotros necesitamos en este momento conectar a todos los estados de Venezuela, incluidos los que están en el exterior. Pues ya son 24 estados, somos un poquitico más. Esos 7 millones que están, 7.200.000 que están fuera, de los cuales seguramente es apto para votar el 70% de ellos. Estamos hablando de unos cuantos números. Estamos hablando, de casi 5 millones de votantes. Entonces, eso en cualquier elección, por supuesto, es decisiva. Ya había ocurrido en el año 2017, en la consulta aquella de julio masiva, que fue una cosa de una alegría espectacular. En ese año, la votación exterior fue algo así como 800.000 votos de los 7 millones, es decir, era ya el 12-13%. Es decir, que en los actuales momentos eso debe representar entre el 16 y el 18% de los votantes, es decir, que inclina la votación para cualquier. Entonces, nosotros decimos, en este momento necesitamos
abordar una política, una estrategia distinta, que es cómo desde Venezuela, todo ese activo que hay en Venezuela, toda esa capacidad de resistencia que se ha desarrollado en Venezuela, en las universidades, en las empresas, en los gremios profesionales, digamos, que la pelean todos los días, cómo desde allí articularlos a los que están fuera, que también la pelean todos los días, cómo hacemos y cuál sería la estrategia de integración y cuál sería la institucionalidad, porque nosotros necesitamos darle respuesta a eso en serio y además necesitamos conectar todas esas organizaciones, todas esas capacidades dentro y fuera de Venezuela, porque ya el dentro y el fuera no existe. Si cuando la gente se va del país, está dejando atrás a los niños, a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a sus padres, y eso tiene consecuencias para la educación, eso tiene consecuencias para los mayores, eso tiene consecuencias para los recursos que llegan. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para hacer política nueva con esta nueva realidad de cara a los cambios que se están produciendo? Ucrania, gas, Estados Unidos conversando en Venezuela, México, Perú, Argentina, posiblemente Brasil, etcétera, jugando en otro terreno. ¿Cómo hacemos para integrar todo eso en una nueva estrategia? Tú sabes que a mí me gusta mucho Eugenio María Hostos, el ciudadano de América, el puertorriqueño, porque él tenía una frase que decía que una vida no es fuerte, sino cuando se ha consagrado a conquistar su ideal, cualquiera que él sea, ¿no? Entonces, esta pregunta y me viene a la cabeza esa frase de Hostos, ciudadano de América, porque yo debo decir con mucha franqueza que en este momento los venezolanos adentro y afuera perdimos el ideal. Tenemos extraviado, vamos a decirlo no perdido, tenemos extraviado nuestro ideal, que va por varias vértices, vertientes, el ideal libertario, el orgullo de ser venezolano, hay tal importancia como símbolo del HIT 3000 de Cabrera, recordarnos un poco que somos una sociedad sumamente talentosa. Me hiciste recordar a Betancur en su momento, con aquella obra de Venezuela, Política y Petróleo, que hay que revisarla siempre, donde ya desde 1937 que comenzó ese libro y terminó siendo editado en el 56, él decía que el petróleo tiene que ser una herramienta de modernización, de desarrollo y de urbanidad, de educación, no de colonización, no de crear nuevos feudos. Fíjate que tenía un ideal con el tema petrolero, ¿no? No una Venezuela de regalías, del rentismo que nació con esa visión rentista del general Gómez. Cuando hay ideales, puede generar pactos políticos con P mayúscula. Cuando existe una visión de país y se rescata el elemento cultural y el elemento identitario, tú puedes generar los procesos, digamos, de bloque para derrumbar cualquier muro. Si el ideal está liquidado, porque esa ha sido la estrategia gramsciana del régimen, si nosotros los venezolanos nos sentimos hoy en día que no nos identificamos unos con otros, que estamos dispersos y desencantados de la política, aquí hay un gran problema. Entonces, ¿cómo rescatar ese ideal extraviado? Lo primero es rescatar los valores fundamentales de la República, los valores fundamentales de la ciudadanía. Pero esos valores, decía yo también, que ya estoy pendiente del tiempo porque estamos a 6, 7 minutos de culminar el programa, profesor, esos valores no corresponden solo al líder, y aquí quería llegar, también corresponden a los liderados. Cuando Betancur lidera esa visión, lo sigue el doctor Rabar, y más adelante se funda PDVSA en el 75. Lo siguen grandes ingenieros venezolanos y dan con ello, en el embalse del Guri, y generan la represa de mayor potencia hidroeléctrica de Latinoamérica. Y así otros tantos sueños hechos, ideales hechos realidad. Pero los liderados tienen que seguirlo. Entonces, ahí está la función que te pongo la pelota en tu cancha. La sociedad civil también tiene que enseñar a los liderados a creer en sus líderes. Porque no podemos meter a todos los líderes que se han portado mal en un saco. Hay profundos sacrificios que han hecho muchos líderes políticos venezolanos, y si esa empatía no se genera, ese ideal no se puede potenciar y estamos entonces extraviados en lo que es nuestro sentido identitario y sentido
cultural. Y perdemos entonces, como decía el amigo Eugenio María Hostos, ese ideal, cualquiera que sea, que es lo que le da la fuerza a la vida. Yo en ese sentido me encuentro que en Canadá como nación es muy amalgamada, porque es muy horizontal, porque tienen claro el sentido contributivo, tienen claro el sentido de seguir a quién seguir de sus líderes. Y nosotros a veces mandamos muy rápido a la alcantarilla o la alcantarilla a nuestros líderes, con lo cual ahí yo también mando una crítica, una retina crítica a nuestra conducta, nuestra irreverencia indómita. Hay que luchar por un ideal, pero tenemos que tratar de unirnos en ese ideal sin demonizar tan rápidamente a los políticos y meterlos tantos todos en un mismo saco. Tú acabas de mencionar, Orlando, nos quedan pocos minutos, verá que esta conversa está sabrosísima. Además, yo creo que vamos a tener que repetirla en algún otro momento. Tú acabas de tocar el tema de Rómulo Betancourt. Ahora, Rómulo Betancourt se ganó el liderazgo a pulso. Ese fue el que comenzó a recorrer el país. Eso es sentarse desde no sé, de cualquier punto en el Zulia hasta cualquier punto en Río Negro, allá en Sucre. Entonces, esa construcción significa escuchar a la gente. Es muy fácil hablar, difícil es escuchar a la gente. Y la sociedad civil, a ver, viene desarrollando, por eso digo que la sociedad civil no es que se ha perdido la política, hay una orfandad de los partidos. Fíjate, en todas las encuestas aparecen todos los partidos, el de gobierno, el que está ejerciendo en este momento el régimen, como los que están en la otra acera. Los partidos están en minusvalía, están en su época más triste. Bueno, yo creo que hay que recomponerlo. Y la sociedad civil está interesada en que eso ocurra, porque no hay democracia sin partidos políticos. Necesitamos partidos políticos fuertes, pero para eso hay que ganarlo. Eso hay que ganarlo con trabajo. La confianza no se decreta, eso no se consigue en cualquier lugar. Y yo creo que esa es un poco la función, además de lo que ha venido haciendo la democracia, la diplomacia pública, las organizaciones, en este caso de la diáspora en el mundo, construyendo, denunciando, cuando van y se sientan en las casas de los partidos políticos que no entienden bien lo que está ocurriendo. Eso no es solamente labor que aparece en prensa, sino de la labor chiquitica en la universidad, el que abre espacio en un sindicato, etcétera, etcétera. Nos quedan 2 minutos, Orlando. Yo quisiera que cerraras tú el programa, pues, sí, no, yo diría después ya la última palabra en el sentido de invitar a toda nuestra audiencia, pero que cerraras tú con algo que quieras decir, con algo que te falta, digamos, porque tienes ahí un montón de ideas que pueden ser de mucha utilidad para lo que viene, porque tenemos que recomponernos mirando de cara a cara la realidad. Hoy, mirando de cara a cara la realidad en el mundo, es obligatorio, es indispensable, es necesario ajustarse a los cambios de la realidad. Bueno, primero que nada, agradecerte ciertamente este mediodía tan enriquecedor, porque también le permite a uno expresar una cantidad de cosas que tiene no solamente en la cabeza, sino en el corazón. El exilio es una suerte de castigo muy doloroso que cuando tenemos estos intercambios nos permiten acercarnos a los nuestros, ¿no? Y aquí estamos acercándonos por RCN ahorita a los venezolanos en Venezuela. Lo segundo es decir que es muy importante lo que acabas de acotar. Diste en el clavo. Hay que escuchar. Hay que saber escuchar, hay que sentarse a escuchar, decía Churchill, a nuestra gente. Y lo tercero, que no es un cliché, es no perder la fe, es no perder la esperanza, es no dejarse derrotar por lo que a veces quieren estos regímenes autoritarios, que es la pérdida realmente del aliento. Es mantenerlo en alto. Venezuela históricamente se ha repuesto a peores situaciones, que aunque esta es muy mala, pero hemos vivido situaciones de guerras civiles, un siglo completo en el siglo XIX, que fue redimido en el siglo XX. Hemos derrotado situaciones de adversidad, tanto naturales como políticas, y a fin de cuentas tenemos una esencia histórica, tenemos una esencia grupal y cultural
como hemos dicho hoy, que termina derrotando, diría Rómulo Gallegos, al mal para que renazca el bien. Ese es mi mensaje y agradecerte nuevamente estos minutos del día de hoy. Gracias, Orlando. Lástima que el tiempo es implacable. A nuestra querida audiencia global, gracias, y nos seguimos viendo como todos los lunes a esta misma hora en este su espacio, La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho. Gracias. La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Barros. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho